Ingeniería Civil de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar, y hoy le vengo a explicar un ejercicio de resistencia de materiales, el cual el ejercicio nos pide que 3 barras de suspensión están fabricadas de acero A36 y tienen áreas iguales de 450 milímetros cúbicos en secciones transversales. Nos piden que determinemos el esfuerzo normal promedio en cada barra de la viga rígida de A, C y E, que están sometidas a la fuerza P. Entonces, tenemos que nos dan el área que son de 450 milímetros al cubo, y esto lo debemos de pasar lo que es a metro. Entonces, pasaríamos estos metros y nos quedaría que 450 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Y esto nos quedaría entonces, esta área que nos dan aquí nos quedaría en metros, 450 por 10 a la menos 6. Entonces, vamos a tomar aquí que nos piden allá los esfuerzos. Por ejemplo, que hay un esfuerzo de AD, otro de BAE y otro de CAF. Entonces, estos esfuerzos son los que tenemos que nosotros hallar. Entonces, esfuerzo de AD, que es el que tenemos de aquí a acá, el esfuerzo de BAE y el esfuerzo de FBE sobre A. Entonces, como ya tenemos acá esto, nos piden también que vemos el esfuerzo que hay aquí de CAF, y esto es igual a la fuerza de CAF sobre A. Entonces, como sabemos que el momento es igual a B por F, entonces, como ya tenemos este diagrama aquí, nos pide que tengamos un sistema rígido de esta barra que hay aquí, de las fuerzas que ejercen cada una, que son las barras de acero. Entonces tenemos el sistema rígido. El sistema rígido. Entonces, como ya tenemos esta barra de acá, que es la que está haciendo la fuerza de las varillas de acero, sacamos esta barra, el diagrama de esta barra. Entonces, esta barra nos quedaría de la siguiente manera. Como tenemos aquí en este diagrama, vemos la fuerza que va de A hacia D. Entonces tenemos la fuerza de A hacia D. Esta fuerza, como vemos que está haciendo la fuerza hacia arriba, va hacia acá. Entonces, tenemos segundo, la fuerza de 50 kilonewton. Miren que la fuerza solamente aquí ejerce solamente esta fuerza. Entonces, tenemos la fuerza de 50 kilonewton. Aquí también nos dan otra fuerza que es de B a E. Tenemos la fuerza que va hacia arriba. Por lo tanto, esa es positiva. La fuerza de B a C. Tenemos los 80 kilonewton, que es el que actúa ahí en esa barra entre B y C. Aquí es donde tiene mayor fuerza. Y por último, seguimos con la barra que está de C a F. Esa también va hacia arriba ejerciendo la fuerza. Entonces, la fuerza de C a F. Como ya vemos aquí tenemos la distancia de cada uno de los metros que tenemos acá, y nos quedaría, aquí hay 2, entonces aquí nos quedaría 1 metro que va aquí, que es tenemos la distancia de estas dos, de A a B, y los metros que están también son 2, que es 1 metro y 1 metro, que va de B a C. Aquí tenemos esa barra. Entonces, como tenemos que hallar la fuerza de esto, tenemos la sumatoria entonces de las fuerzas que actúan en la fuerza de Y. Entonces, aquí tenemos la sumatoria
que tenemos en las fuerzas en Y, que es igual a 0. Entonces, como ya tenemos este diagrama aquí, sabemos que aquí en estas fuerzas, las que van hacia acá, aquí actúa la fuerza D, que es esta, actúa aquí la fuerza E y aquí la fuerza F. Entonces, hallemos la sumatoria de las fuerzas en Y que nos vendría siendo igual a 0. Entonces, como también tenemos estos 50 kilonewton, tenemos que pasarlos a newton. Por lo tanto, esto nos quedaría que menos 50.000 newton menos 80.000 newton más la fuerza que se ejerce ya, que va de A de Y, la que está ahí, más la fuerza que va de B a E de Y, más la fuerza que va de C a F. Y esto sería igual a 0. Entonces, sacamos este resultado y esto nos da que este resultado lo despejaríamos de acá y lo pasáramos para este lado negativo, y la sumatoria de estos dos nos dan que, sacando esta parte de acá que está negativa, la pasamos a la positiva, y de este lado nos quedaría que la fuerza de AD más la fuerza de DAE es igual a 130.000 newton. Entonces, como tenemos ya la fuerza, ya lo que tenemos que hallar es el momento en D. Entonces tenemos la sumatoria de los momentos en D es igual a 0. Entonces, 1500, menos 50.000 por 1 metro, que es la distancia que tenemos, más la fuerza de BAE por las dos distancias que son, sumando las 2 metros, menos los 80.000 por 3 metros, que son estas las que están aquí, más la fuerza que actúa de C a F por los 4 metros, igual a 0, que es lo que actúa aquí de 1 metro, más 1 metro, más 1 metro, más 1 metro. Esta es la sumatoria que están las fuerzas ejercidas. Entonces, la fuerza esta nos quedaría despejando igualmente que 2 fuerzas de F a B de E más 4 fuerza de C a F es igual a 290.000 newton sobre metros. Entonces, ya teniendo esto, tenemos la primera ecuación y la segunda ecuación. Como tenemos también, nos piden también que demos el diagrama de deformación de nuestro diagrama, que son de las 3 barras de acero. Entonces tenemos que un diagrama de deformación, el que llevamos por acá, que es un diagrama de deformación. Bueno, entonces como tenemos, vamos a hallar el ángulo que hay entre las fuerzas de la barra, de las varillas de acero, y haríamos nuestro triángulo para sacarlo mejor. Entonces, un triángulo entonces damos el diagrama de deformación. Entonces tenemos una distancia que es de aquí a acá, que es la de D, de aquí a acá al punto, y que aquí se encuentra nuestro punto también, nuestro punto D, que digo. Entonces aquí tenemos el otro que va de aquí a aquí, y este sería nuestro S igual, aquí sería nuestro SD. Entonces aquí va la varilla E, y aquí obtendríamos el ángulo de alfa o teta.
Bueno, entonces aquí hallaremos la de SF, que es la que esta longitud, y aquí hallaríamos entonces la de E, donde esto nos quedaría que SE menos SD. Igualmente aquí tenemos la de que va de AF, entonces aquí sería de SF menos SD. Entonces, toda esta parte que es la que está aquí y los 4 metros que tenía acá, que era de 1 más 1 más 1, nos da que los dos espacios de la fuerza que tenemos nos da un de 2 metros cada uno por su diagrama de deformación donde se deforman. Aquí también teníamos nuestro diagrama del cual se deforma. Entonces, buscamos la semejanza del triángulo. Entonces tenemos semejanza del triángulo. Semejanza de los triángulos. Y tenemos que entonces, aquí tenemos este alfa, tenemos que hallarlo por las ecuaciones trigonométricas. Entonces esto aquí nos quedaría que esta es la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Y sabemos que esos están opuestos. Entonces, tangente de alfa sobre la semejanza que tiene de SE menos ASD sobre 2, que son los de 2 metros, es igual a la de SF menos la de SD. Serían las dos sumatorias de esto y esto va dividido entre 4. Bueno, entonces como ya tenemos esto dividido entre 4, lo que hacemos es despejar estas dos incógnitas, del cual nos quedarían dividiendo. Entonces, 4 sobre 2 por SE menos SD igual a SF menos SD. Bueno, aquí podemos factorizar y nos quedaría que esto nos quedaría mitad 2 y mitad 1, el cual nos quedaría, multiplicando esto por esto, nos quedaría que 2 SE menos 2 SD igual a SF menos SD. Entonces, como ya hallamos estas, tenemos que también hallar el por 1, que normalmente, sabiendo que multiplicando esto por 1 va a dar lo mismo. Entonces, SF menos SD más 2 SD más 2 SD, el cual tenemos acá, menos 2 SE igual a 0, que es el que tenemos acá. Esto que estaba de este lado lo pasamos de este lado, el cual esto cambiaría de signo. Entonces nos quedamos que SF más SD menos 2 SE es igual a 0. Y esta entonces, como tuvimos que simplificar las cosas que eran iguales, entonces estos nos quedaron así. Y esto venía siendo la ecuación de la deformación, que es la que tuvimos que hallar. Entonces esta es ecuación de la deformación. Bueno, como ya tenemos esto acá, tenemos que despejar lo que es SDF. Entonces, SDF es igual a la fuerza de C más 2 sobre A por E. Igualmente la de SD, la fuerza que va de AB por L por E. Igual la de acá de SE igual a la fuerza que va de FC por la longitud sobre A por E. Bueno, entonces como ya tenemos esto lo que tenemos es que despejar. Entonces nos quedaría que la fuerza CB por L sobre
A por E más la fuerza que va de A a D por L sobre A por E menos 2 de la fuerza que va de F, la fuerza de B a E por L sobre A por E igual a 0. Bueno, entonces como ya tenemos esta ecuación, tenemos que factorizarla. Entonces tenemos factor común y decimos que la fuerza de C a F más la fuerza de AB menos 2 fuerza de B a E igual a 0. Y aquí obtendríamos la tercera ecuación para poder reemplazar. Bueno, ahora como tenemos que hacer, tenemos que reemplazar las ecuaciones para poder hallar los esfuerzos de cada una de las fuerzas que hay de AD, la fuerza que hay en B y la fuerza que hay de CAF. Entonces, continuamos que reemplazamos la 1 en la ecuación 3. Entonces nos quedaría que F de A, fuerza en A de B, más la fuerza de B a E, más la fuerza de C a F, menos la tercera, F de A, más 2 F de B a E, menos F de C a F. Aquí están 130.000 y aquí solo igual a 0. Entonces tenemos la sumatoria de 3 F de B a E igual a 130.000. Bueno, como ya tenemos la fuerza, lo que es la fuerza de F, B, entonces ahora tenemos que hallar la fuerza de C a F. Entonces, la fuerza B reemplazamos en esta. F, CF es igual a 290.000 menos 2 por 43.333,33 sobre 4 por newton. Estas nos dan en newton. Entonces, como tenemos que hallar esta fuerza y multiplicarla, esto nos daría que la fuerza CF es igual a 50.833,34 newton. Bueno, entonces, como tenemos que hallar la fuerza que va de A a B, la reemplazamos en la ecuación 1, o sea, en esta que estaba acá. Entonces, F de A, la fuerza de F de A, es igual a 130.000 menos F, la fuerza de FC, de C a F, menos la fuerza de B a E. Esto nos daría reemplazando estas en esta, y en la ecuación de B a E nos queda que la fuerza de AB es igual a 35.833,3 newton. Por lo tanto, estas aquí seríamos la fuerza que hay de CAF y la fuerza que hay de AB. Bueno, entonces, como también tenemos que dar la fuerza de B a E, nos quedaría que la fuerza de B a E es igual a 130.000 sobre 3. Entonces la fuerza de B, es igual a 43.333,3 newton, el cual fue lo que hallamos en la fuerza resultante de cada una. Entonces tenemos como esquema, para terminar los esfuerzos,
tenemos que hallar los esfuerzos. Entonces, el esfuerzo que va en la varilla de AD es igual a la fuerza de AB sobre A. Entonces, la fuerza de AB sobre A sería los 35.000 newtons que están acá sobre la fuerza que nos daban al principio, que era de 450, que pasamos a metros, de 10 elevado a la menos 6 metros al cuadrado. Esto nos daría un igual a 296,22 pascales. Pasando esto a megapascales, nos quedaría entonces que 79,6 megapascales. Entonces tenemos que ya también el esfuerzo que hay de B a E. Entonces nos quedaría que el esfuerzo de B a E es igual a la fuerza de B a E sobre A. Y esto nos daría igual la fuerza que está de B a E, que es esta, 43.333,33 newton sobre 450 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Esto nos daría igual a 962,96,288,9 pascales. Lo pasaríamos a megapascales y nos quedaría que 96,3 megapascales. Bueno, como nos falta hallar el esfuerzo que hay de C a F, de la varilla, de la última varilla, desde donde tienen más el peso, que fueron los 80.000 kilonewton, por lo tanto fueron pasados a newton, entonces nos quedaría que el esfuerzo de C a F es igual a la fuerza de C a F sobre A, que sacan que nos dan 50.833,33 newton sobre los 450 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces, eso nos daría igual a 112,96,29,77,8 pascales. Y pasando a megapascales nos daría 112,96 megapascales. Bueno, entonces aquí ya teníamos los esfuerzos que nos piden en cada varilla, que el esfuerzo que va de A a D, el esfuerzo que hay de B a E y el esfuerzo que hay de C a F. Y aquí tendríamos nuestros valores. Nuestros valores para cada uno. Bueno, esto fue todo del taller de resistencia de los materiales. Mi nombre es Luz Andrea Guerra Martínez, de la Facultad de Ingeniería Civil de la Fundación Universitaria del Área Andina. Muchas gracias.